Jamás, jamás jamás debes reprenderlo después de que el cachorro ya haya cometido el error. Eso nunca lo debes hacer. Solo debes reprenderlo cuando lo sorprendes exactamente en el mismo momento que tu perro se dispone a orinar o a defecar, fuera del lugar donde has establecido para su baño. En ese momento le dices un fuerte no para interrumpirlo y lo llevas al lugar asignado para su baño. No vuelvas a regañar al perro una vez que ya estás con él afuera, en el patio o fuera de tu casa. De lo contrario, el perro puede pensar que ese tampoco es el lugar adecuado para orinar o defecar. Si un cachorro todavía se orina cuando el propietario está ausente, entonces este perro, escucha esto que es importante. Si un perro se está orinando cuando tú no estás en tu casa, cuando el propietario no está en la casa, entonces esto significa que este perro tiene que tener límites físicos para que no pueda orinar donde no debe cuando tú no estás. Y si él se orina, comete errores, que esto sea solamente cuando tú estás presente y puedas darle una buena corrección en el momento oportuno, o sea, cuando lo sorprendes infraganti. Cuando lleves a tu perro al área que has elegido para que él haga sus necesidades, deberás permanecer callado y sin mirarlo. No le hables en ese momento. Quédate tranquilo a un metro o un poco más de él, deja que olfatee el lugar y cuando detectes movimientos que te indiquen que va a orinar o defecar, dile suavemente una palabra que puedes elegir, que puedes buscar, para que tu perro la asocie con el baño, o sea, un comando verbal. Esta palabra puede ser baño, pipí, popó, etc. La palabra que tú elijas, no tiene importancia cuál es la palabra, pero debes buscar una palabra que sea corta y que en el preciso instante que tu perro se dispone, que tú ves que empieza a olfatear, comienza a olfatear y comienza a prepararse a defecar o a orinar, en ese preciso momento le dices esta palabra, como baño, pipí, popó o la palabra que tú elijas como comando. Esta palabra nunca se la debes decir al principio, al comenzar este entrenamiento, no debes decirle la palabra, salvo en el momento que él está comenzando a hacer sus necesidades. O sea, esto va a hacer que el perro vaya asociando esa palabra con el acto de ir al baño. Antes te hablé de que si tú no estás en la casa, el perro tiene que tener límites, dijimos. Es importante tener límites fijos para que no pueda orinar donde no corresponde cuando tú no estás. Una de las formas que ya veremos un poco más adelante son las jaulas, donde tú puedes poner por algún tiempo, 1, 2 horas, 3 horas como máximo, al perro. Como ves en estas imágenes, puedes poner allí a tu perro en esas jaulas, o como por ejemplo aquí te voy a mostrar otra que es muy buena, estos cercos plegadizos o plegables que se transportan de un lugar a otro, y tú puedes dejar aquí a tu perro encerrado aquí en este cerco para que él tenga límites y no pueda de ninguna forma hacer sus necesidades y cometer un error en el lugar que no corresponde cuando tú no estás. Por eso, una jaula o un cajón de transporte puede ser muy útil para que tu perro permanezca en su interior hasta la próxima salida. A menos de que haya una persona que te esté ayudando y lo pueda cuidar mientras el perro está fuera de la jaula. La verdad del asunto, y esto es muy importante, es que el dueño debe de vigilar al perro para administrar una corrección
tan pronto como el perro intente orinar fuera del lugar asignado para su baño. Es un error muy grande pensar o creer que tu perro ya desde el primer día que tú le comienzas con la enseñanza o el entrenamiento del baño, es un error dejarlo que el perro ande libremente por toda la casa, porque va a haber muchas oportunidades donde el perro va a cometer errores y va a orinar, y eso retrasa el aprendizaje. Por eso nosotros debemos prevenir. ¿Para qué? Para que el perro cometa la menor cantidad posible de errores o accidentes, ¿sí? Por eso la única forma es que cuando nosotros no estamos en la casa, el perro tenga límites. Para eso es que te estoy mostrando cuáles son las posibilidades. Puedes tener este tipo de jaulas plegables, o los skippers, los transportadores, los cajones, y allí pones a tu perro. O si no, puedes cerrarle o impedirle el acceso a ciertas partes de la casa para que el perro, cuando tú no estás, no pueda deambular libremente por todas las áreas de la casa. Entonces tú debes vigilar al perro para administrar una corrección tan pronto como el perro intente orinar fuera del lugar que tú le has asignado para su baño. También debes recordar que un perro cachorro orina, escucha esto, orina cada 30 a 60 minutos mientras está despierto. Y cuando me refiero a que alguien debe cuidar al cachorro o supervisarlo mientras está fuera de la jaula o mientras está en libertad, me refiero a que esta persona esté solamente o totalmente atenta a las actitudes del perro, principalmente cuando percibe algunos movimientos típicos de los perros que están por hacer sus necesidades, como por ejemplo olfatear cerca de las puertas, dar vueltas en círculos pequeños mientras olfatea el suelo, ponerse de cuclillas, separar las patas traseras y estirarse también. Todos estos movimientos son movimientos típicos que te anuncian que el perro está por realizar sus necesidades. Debes estar atento. Estos movimientos te indican que tu perro está muy próximo a orinar o a defecar. Así que llévalo, cuando ves estos movimientos, de inmediato al sitio indicado para sus necesidades. Una vez que el perro, a medida que vayas avanzando en este tratamiento, en este entrenamiento, y te demuestre que él ha comprendido y que no podemos confiar de que él ha aprendido casi a un 100% este entrenamiento, entonces recién ahí puedes comenzar a darle más libertad y no tener que supervisarlo tanto. Así que recuerda, la próxima vez que tú digas, mi perro continúa orinando en cualquier parte, la verdad o la verdadera pregunta que tú deberías hacerte a ti mismo es la siguiente: ¿qué asociación positiva o negativa estoy proporcionando a mi perro? ¿Le brindo una imagen adecuada de coherencia y motivación para asegurarme de afectar positivamente el comportamiento de tu perro? O sea, ¿qué estás haciendo tú cuando tu perro comete errores?